del ciclo de conferencias ofrecido por el Instituto Almaguer para la formación humana, entidad dedicada a contribuir a la formación de los seres humanos a partir de la instrucción del pensamiento y la dirección de los sentimientos. La conferencia de esta noche se titula Ser humano, Ángel y la Bestia y será ofrecida por el profesor Carlos Rodríguez Almaguer, de quien ofrezco una breve presentación, aunque sé que por los amigos que nos reunimos sobra un poco las presentaciones de títulos y demás, porque Carlos es una persona conocida y querida, como muchos de ustedes han expresado, pero siguiendo las pautas y las normas que hemos dictado en cada una de las conferencias, vamos a ofrecer esta breve síntesis, a partir de la cual ya podremos entrar en el intercambio. Carlos Rodríguez, licenciado en Estudios Socioculturales, con varios diplomados y cursos de superación en el área de las ciencias sociales. Actualmente cursa un doctorado en Historia en la Universidad de La Habana. Ha sido profesor y conferencista en varios países latinoamericanos, como Cuba, Colombia, Brasil y República Dominicana. Ha desempeñado además varias responsabilidades en instituciones cubanas, como el Movimiento Juvenil Martiano y la Sociedad Cultural José Martí, de la que fue presidente y vicepresidente respectivamente. En República Dominicana, donde hoy vive y nos vivimos, se desempeña como encargado del proyecto de prensa diaria dominicana en el Archivo General de la Nación, además de vicepresidente de la Fundación Máximo Gómez y del Instituto de Estudios Antillanistas General Gregorio Luperón. Autor de varios artículos y libros, entre los que se encuentran José Martí por los caminos de la vida nueva, José Martí, Aproximaciones en el Nuevo Milenio, y El Ángel y la Bestia, Construyendo al Humano. Es presidente fundador del Instituto Almaguer para la Formación Humana Integral, el cual auspicia estos encuentros. Mientras se ofrece la conferencia, y como parte de este intercambio franco y abierto, por el chat pueden enviarnos sus interrogantes, opiniones y planteamientos. Estaremos atentos para, una vez concluida la intervención de Carlos, poder comentar, saludar a los amigos que se han conectado y ofrecerle también respuesta a las interrogantes que nos puedan formular. Les solicito, además, como regla, que mantengamos cerrados los micrófonos para evitar ruidos e interferencias de ese tipo. Creo que ya la tecnología nos hemos ido acostumbrando, ¿verdad?, y a su empleo. Entonces, sin más, le cedo la palabra al profesor Carlos. Les reitero la bienvenida a todos y espero que disfrutemos, como seguro será, la intervención y el posterior intercambio. Gracias oficialmente por acompañarnos esta noche. Decía José Martí que los amigos son un refugio seguro para todos los males. Y en uno de los momentos más difíciles de su vida, alrededor de 1894, mientras estaba dando los toques finales a la preparación de la última de las guerras de independencia de América del siglo XIX, estaba enfrentando tantas dificultades, no solo contra los adversarios que al servicio de España trataban de impedir la organización de una guerra que pudiera independizar a Cuba, sino de las mismas filas de los patriotas, incomprensiones, etcétera, situaciones que se daban en lo que en toda la época, en todas las sociedades, se acostumbra a ver en el drama humano. Y en medio de esa situación íntima, en una de sus cartas más sentidas a uno de sus grandes amigos, el general Máximo Gómez, general en jefe del Ejército Libertador, en esa guerra de la que Martí era el máximo organizador político y también ideológico. Gómez, dominicano, vivía en Montecristi en esa época, un centro de conspiración de los patriotas cubanos, dominicanos, puertorriqueños que estaban abocados a la organización de la guerra. Y en esa carta a Gómez, Martí le dice: qué anhelo de verlo. Será gusto que usted me consuele de la fealdad y codicia de este mundo y de la amargura incurable con que todo hombre honrado y bueno ha de vivir. Esta noche es, sin dudas, un grato reposo de almas, porque en medio de tantas malas noticias que llegan por todas las vías, nunca tuvimos los seres humanos mayor acceso a la información y tampoco nunca estuvimos sometidos más cruda y desvergonzadamente a la desinformación, porque hay una tercera verdad, y es que nunca el ser humano estuvo tan peor preparado para enfrentarse a esa realidad, a esa abrumadora cantidad de información y desinformación juntas, tantas cosas al alcance de la mano, tantas cosas buscando entretenernos, y como criaturas biológicas que somos, pues tendemos más hacia lo que nos entretiene
que hacia aquello que nos es de verdad importante. No en balde se ha desarrollado toda una industria muy gananciosa, titulada sin medias tintas, industria del entretenimiento. Bueno, la idea de esta noche, de la charla de esta noche y del ciclo en general, de pensar en un nuevo ser humano para una nueva humanidad, venía desde mucho antes de ocurrir estas desastrosas situaciones que se han dado con la pandemia del coronavirus. El hecho del surgimiento mismo del Instituto Almaguer para la Formación Humana Integral, que surgió hace ya año y medio aquí en la República Dominicana, es una expresión de la preocupación de muchísima gente que entendemos que el ser humano, la sociedad humana en general, va hacia el abismo. Y lo más preocupante es que va hacia el abismo al ritmo de comparsa, con una felicidad y una enajenación despampanante. Y todas aquellas personas que de siglos atrás, porque esto no empezó ahora es la conclusión, pero esto empezó hace tiempo. De siglos atrás, hombres y mujeres se han venido parando enfrente de esa avalancha humana a ponerle peros, a tratar de encauzar esos fervores, esas pasiones desbordadas, y la inmensa mayoría de ellos ha sido arrastrada por esa avalancha humana. Bueno, nosotros en los albores del siglo XXI tratamos también de contribuir de alguna manera, siguiendo la parábola aquella del colibrí y el bosque en llamas, en la que el colibrí con su piquito breve iba y cogía una gota de agua del arroyo y la llevaba hacia el incendio tremendo, la arrojaba, y en uno de los tantísimos viajes que dio, otro de los animales del bosque lo criticó y le dijo: pero qué imbécil eres, ¿tú crees que tú con ese tamaño que tienes puedes gota a gota apagar ese incendio? Y el colibrí, con tremenda sinceridad y mucha despreocupación, le dijo: hago mi parte. Entonces nosotros hacemos eso, ¿no? Nosotros hacemos nuestra parte en medio de las tantísimas personas que cada vez, por suerte, son más las que están preocupadas por la situación a la que la especie humana había venido llevándose a sí misma y arrastrando con ella al planeta y a las demás especies. La pandemia del coronavirus ha venido a poner en contexto universal esta gran realidad y esta gran preocupación. Yo creo que ha sido un gran sacudón a la conciencia humana de lo que para que entendamos lo que de verdad importa. Decía Martí que de vez en cuando es necesario sacudir al mundo para que lo podrido caiga a la tierra. Y creo que la naturaleza, asumiendo a la pandemia como una expresión de la naturaleza, ha venido a sacudirnos para que la especie humana comprenda lo que en verdad es importante y que es aquello que viene siendo secundario, aquello con lo que, si no estuviera presente, no nos haría falta para vivir. Le doy la bienvenida a mi amigo, poeta dominicano, Tony Raful, que me honra con su presencia esta noche. Muchísimas gracias. Bienvenido y bienvenida a las otras personas que se han ido sumando desde que hace apenas 2 minutos hemos comenzado. Decíamos esto. ¿Y por qué la necesidad de ponernos a pensar en estas cosas en las que casi nadie piensa? Y si vamos a la historia de la filosofía, a la historia misma de la humanidad, de la cultura humana, nosotros venimos a hacernos en el siglo XXI las mismas preguntas que se hicieron los filósofos de la antigüedad. Los filósofos llamados filósofos y los que se han considerado sabios y los que se han considerado hombres de pensamiento, mujeres de pensamiento. Es decir, el ser humano que se despierta a una realidad que vive tiene que preguntarse obligatoriamente: ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el fin de mi existencia? Y empezar a tratar de buscar respuestas a esas interrogantes. Todas las filosofías, todos los saberes acumulados por la especie humana nos han dicho allá en su génesis que esas verdades, que esas respuestas las vamos a encontrar dentro de nosotros. Porque al final nosotros somos expresión condensada
del universo. Decía Martí con toda razón que la mayor parte de los hombres ha pasado dormida sobre la tierra. Comieron y bebieron, pero no supieron decir. Y la cruzada se ha de emprender ahora para revelar a los hombres su propia naturaleza, enseñándoles con la ciencia llana y práctica la independencia personal que fortalece la virtud y fomenta el decoro y el orgullo de ser criatura amable y cosa viviente en el magno universo. Y yo diría, no solamente de ser, sino de comprender que somos, de estar consciente de que somos una criatura en el magno universo. Y no solamente somos una criatura creado por la naturaleza, como quiera que sea el nombre que le demos a ese ente, sino que somos parte creadora. Y ni siquiera con el poder destructivo enorme que ha desarrollado la especie humana, alcanzamos a darnos cuenta de que de verdad no solo somos parte de la creación, sino que somos una parte importante, creadora, y deberíamos crear para el bien. En función de estas preguntas, de estas interrogantes, nosotros podemos poner en la primera página de cualquiera de los diarios de nuestros países hoy aquello que puso Martí en uno de sus artículos en 1885. El mundo entero es hoy una inmensa pregunta. Eso es lo que me estamos viviendo. Desde el punto de vista poético, él dice en uno de sus versos: si me pedís un símbolo del mundo, en estos tiempos, vedlo, un ala rota, se talla mucho el oro, el alma apenas. Y en ese sentido, buscando respuestas a estas verdades, nos dimos a la tarea, preocupados, siempre motivados por Martí, que en uno de sus cuadernos de apunte dice, allá por 1874, 73, en sus épocas españolas de estudiante en las universidades de Madrid primero y de Zaragoza después, llega a decir que si la vida le diera tiempo, el libro que él quisiera escribir se llamaría El sentido de la vida, o el concepto de la vida. No tuvo tiempo, no escribió ese libro, murió apenas con 42 años, pero en lo mucho que escribió, en eso que Gabriela Mistral llamó acertadamente minas sin acabamiento, dejó muchas pistas de lo que para él era el concepto de la vida. Y ahondando en esos apuntes y en esas búsquedas martianas sobre el concepto de la vida, hace alrededor de 12 o 13 años quise aventurarme, ya en el breve currículum que el doctor Wilfredo leyó, vieron la mayor parte de mi bibliografía, tanto en libros como en artículos, ha sido referente a la vida y a la obra del apóstol de Cuba, de José Martí, del gran leal, como también lo llamó Gabriela Mistral. Siguiendo la idea de Martí del concepto de la vida, quise escribir algo sobre el proceso de desarrollo de la personalidad. Y en ese libro, que debió haber sido El ángel y la bestia construyendo al humano, un libro de reciente aparición, aquel libro terminó siendo otro, porque me di cuenta de que el Martí que solíamos aprender, o del que solíamos escuchar en las escuelas y en las universidades del mundo donde ha llegado en su obra, es básicamente un Martí reducido o bien al plano literario o bien al plano político e ideológico, pero rara vez se ha abarcado al hombre entero. Martí, decíamos en la conferencia anterior dedicada precisamente a él, es un gran horizonte al que podemos llegar por distintas vías, por la vía de su poesía, por la vía de sus estudios de derecho, por sus estudios de oratoria y sus mismos discursos, por su arte epistolar, lamentablemente ya desaparecido en el mundo de hoy gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, o por culpa del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ya esas grandes confesiones que se hacían, como aquella que yo le citaba ahorita de Gómez, de Martí a Gómez, ya es muy difícil que se pueda hacer por una llamada o por un WhatsApp. Esas confesiones se hacían en la soledad de las epístolas. Y
Por el arte epistolar se puede conocer, yo diría más o mejor a Martí que por la casi totalidad de su obra. Buscando ese Martí, terminé escribiendo una suerte de biografía ética de Martí, tratando de buscar aquellos puntos vitales, aquellos puntos claves en la formación, en la construcción de esa visión, de esa cosmovisión holística, ecuménica, profundamente humanista de Martí. En algunos de sus apuntes, él mismo llega a confesar que la escuela de su tiempo, habiendo estado Martí en las escuelas más avanzadas de su época, me refiero a la escuela cubana, de las más avanzadas de su época en Cuba, las escuelas de La Habana, el colegio, por ejemplo, el Colegio San Pablo, que dirigía a su maestro Rafael María de Mendive, había venido recorriendo un vasto proceso de desarrollo pedagógico de una pedagogía que llevaba dos vertientes principales. Ya el profesor Wilfredo lo explicaba aquí cuando explicaba los objetivos del Instituto de Formación Humana, y es la instrucción del pensamiento y la dirección de los sentimientos, porque el ser humano es las dos cosas. Nosotros en nuestro tiempo, y es gran parte de la responsabilidad de que hayamos llegado al punto en que hemos llegado, nos hemos ocupado más de la instrucción del pensamiento, de desarrollar la inteligencia humana, de buscar el desarrollo racional del ser humano, y hemos descuidado en gran medida la formación, la construcción, el desarrollo de la parte espiritual, de la parte sensible del ser humano. Cuando realmente de las criaturas biológicas que habitan la Tierra, el ser humano es aquella a la que más fácil y más necesario le es que se le eduque, su sensibilidad, su espiritualidad, que entienda que siendo biología está hecho al mismo tiempo del mismo material de las estrellas. De manera que hay que buscar la forma de equilibrar esas dos piernas con que debe caminar la construcción del ser humano. Bueno, Martí se forma en esa escuela y él mismo en su cuaderno llega a decir, la escuela me ha enseñado esto, me ha enseñado esto, me ha enseñado esto, pero eso, ¿de qué me sirve? Y termina él lamentándose diciendo, pues me han hecho un imbécil, tengo que empezar a enseñarme a mí. Y cuando llega a ese punto, al punto en que descubre la responsabilidad suya en su propia formación, sin negar, por supuesto, todo lo bueno, el bagaje positivo que le legaron sus maestros. Decíamos aquí en la conferencia pasada que Martí no es una casualidad histórica, es fruto de una concatenación de maestros pensadores. Y repetimos, no es decir maestros pensadores, no es una redundancia, es una necesidad de nuestro tiempo. Maestros que piensen, no solo maestros que se guíen por una metodología que alguien les dio y van a trabajar en función de esa metodología. Cuando las puertas de un aula se cierran, la situación queda entre el maestro y sus estudiantes. En un intercambio genial, vamos a hablar de este tema en la conferencia, en la próxima charla que se llama Construyendo al Humano, la educación como formación humana integral, pero adelantamos que por ahí andan las concepciones básicas de la idea de la construcción del ser humano. Bueno, Martí llega a asumir su propia educación y asumiendo también esa gran arma de discernimiento que le dio la Escuela Cubana de Pensamiento, de no aferrarse a dogma ninguno, sino que aplicarle a todo esta máxima. Todos los métodos y ningún método. Ese es el método. Todas las escuelas y ninguna escuela. Esa es la escuela. Es decir, buscar de todo lo que ha producido la inteligencia humana hasta el momento en que se vive, aquellos elementos que puedan ayudarnos a resolver una situación determinada, que nos afecte a nosotros o que afecte al entorno social en el que nosotros habitamos. Al final, yo creo que esa es la clave del conocimiento y de la búsqueda del conocimiento. Porque yo no creo que alguien pueda, sí, la gente puede, pero no creo que sea muy útil el conocimiento puramente contemplativo. Como hace poco presentando un libro de mi amigo Pablo Guadarrama, filósofo cubano radicado en Colombia, que está aquí con nosotros esta noche, José Martí, el humanismo práctico en Latinoamérica. Ese concepto de humanismo práctico
es vital en los tiempos que corren, porque no es solo la contemplación pasiva del bien, sino el combate activo del mal. No hay que conformarse con tratar de ser bueno, es lo primero que hay que hacer. Pero a partir de que uno logra, y en el mismo proceso en que uno trata de ser mejor persona, y cuando se descubre eso, cuando se descubre que el gran desafío no es competir con el otro, no es medirse con el otro, sino medirse con uno mismo, y tratar de ser en la tarde mejor de lo que se fue en la mañana, y tratar de ser mañana mejor de lo que fuimos ayer, de lo que fuimos hoy. Cuando descubrimos eso, el camino de perfección es increíble. Y este camino de perfección, entiéndase como metáfora, como búsqueda incesante de la perfectibilidad, porque si algo hace actual a Martí y a otros grandes, no se me asuma tampoco como un fanático de Martí. Hablo a través de Martí porque desde su cosmovisión me asomé a un mundo de inquietudes increíbles. Hablo también por los ojos de todos aquellos por cuyos ojos habló Martí. Y diría yo con Pablo Neruda, yo solo soy la frente de los que van conmigo. Es decir, no creo que en lo que nosotros hemos escrito, ni en este libro, ni en lo que estamos escribiendo para despertar a la gente hoy, haya mucho nuevo. Creo que si hay algo nuevo, sería la manera en que ajustamos todas esas grandes verdades universales que se han venido diciendo de tiempo atrás a la época en que vivimos, por los métodos en que nos es más posible comunicarnos hoy. Incluso este mismo método en que estamos hoy cada uno en la tranquilidad de su casa, en distintos países, y estamos conversando nosotros. Imaginémonos, no ya hace 50 años, hace 15 años, hace 100 años, cómo hubiera sido el mundo si aquellos hombres preocupados, aquellos hombres grandemente preocupados por el desarrollo de la especie humana y por su vida en la Tierra, hubieran podido vertebrar sus saberes, intercambiar sus dudas y sus certezas. Por supuesto, siempre aquellos sabios tuvieron muchísimas dudas y muy pocas certezas. Y la desgracia de este tiempo nuestro, a pesar de las comunicaciones que tenemos y de la posibilidad que tenemos de intercambiar con los demás, es que cada vez hay más gente segura de todo y cada vez son menos los que tienen dudas. Entonces, esa misma creencia en que lo sabemos todo es una de las grandes causas de esa rumba, de ese paso doble al que vamos nosotros camino del abismo. Y nos ofendemos cuando alguien nos llama ignorante, siendo como somos ignorantes en muchísimas cosas. Lo que pasa es que nosotros ignoramos cosas distintas. Y por eso era importante reunirse siempre. Por eso las grandes ideas y las grandes revoluciones, los grandes movimientos de masas, los grandes movimientos transformadores, que para eso, decíamos hace un rato, era para lo que servían las ideas políticas, las ideas sociales, las ideas filosóficas, para transformar una realidad, porque no creo en una idea que no pueda llevarse a la práctica de manera positiva. Surgieron en este tipo de reuniones, en reuniones donde alguien venía con un montón de dudas y preguntas y con algunas posibles certezas para tratar de confrontarlas con los puntos de vista que los demás tenían. Porque al final, si algo nos enseña Martí y si algo para mí me ha sido útil en la vida, en esa forma de Martí pensar en el ser humano y en la construcción del ser humano, es aquella parábola que le cuenta a los niños de América en la Edad de Oro, cuando habla de un paseo por la tierra de los anamitas y hace la historia de los 4 ciegos que fueron camino a la tienda del Rana para saber cómo era el elefante. Y cuando cada uno de los 4 ciegos toca el elefante por distintas partes, pues al final cada uno da su conclusión y su certeza, y la da además en detrimento de la certeza de los otros. Y al final, como moraleja, Martí dice, así andamos los hombres por el mundo, defendiendo nuestra parte de la verdad como si fuera la verdad entera. ¿Cuánto daño nos habría ahorrado como especie el que en cada escuela, en cada familia del mundo se enseñara esta sencilla parábola a cada uno de los seres humanos, hombres y mujeres, niños y niñas que van creciendo y que vivirán en este tiempo? ¿Cuánto fanatismo se hubiera ahorrado el mundo? ¿Qué cosa es el fanatismo? Sino el impacto de una idea grande en una mente pequeña.
y tal vez no pequeña por causa suya, sino pequeña por causa de las propias circunstancias en que ha venido desarrollándose esa mente. Pero al ser pequeña y al estar impactada, arruinada esa mente por esa idea inmensa, sea una idea social, sea una idea política, sea una idea religiosa, sea mística la idea, termina reduciendo la idea, cortando la idea, recortándola hasta el espacio en que sea capaz de asumirla y de comprenderla su mente. Y de ahí surgen los grandes fanatismos. Y terminan los fanáticos desprestigiando aquellas ideas que dicen encarnar. Entonces, hay grandes desafíos para nuestra especie. Creo que todavía estamos a tiempo. Creo que la pandemia ha venido a darnos un ultimátum y ha venido a ponernos a pensar en estas verdades en las que nadie quiere pensar, porque nos asusta mirarnos por dentro. Es más fácil mirar fuera que mirar dentro. Por eso andamos buscando fuera la felicidad, andamos buscando fuera la aprobación de los demás, andamos buscando fuera 50 cosas que no vamos a encontrar sino dentro de nosotros. En el frontispicio del oráculo de Delfos, la frase que había allí en letras de oro incrustadas en la piedra decía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Y ese es el gran desafío, conocernos a nosotros mismos, buscar en nosotros mismos la respuesta a todas esas inquietudes. Porque otra de las parábolas que uso en el libro es aquella que alguien citó en alguna parte, no sé de dónde la tomé, de algún lado, no es mía, por supuesto, en la que un científico tuvo un día, parece que en situaciones de pandemia o de situación parecida a la que enfrentamos hoy, que llevarse a su pequeño hijo de apenas 4 años hacia un laboratorio, porque no tenía con quién dejarlo. Y cuando llega a su espacio de trabajo, el científico no sabe qué hacer para que el niño no lo moleste. Termina finalmente cortando en varios trozos un mapa mundi y lo pone encima de una mesa y le dice al niño, para entretenerlo y que lo deje trabajar: mira, aquí tienes un rompecabezas, puedes armarme el mundo, y le deja el mapa mundi destrozado ahí arriba para que el niño lo armara, sabiendo que por supuesto el niño no lo iba a hacer y se iba a entretener un rato. Su sorpresa fue que a los pocos minutos el niño fue y lo agarró por el pantalón y le dijo: papá, ven, que ya armé el mundo. El padre lo miró desconcertado, pero el niño con esa cara de pícaro, porque los niños suelen mirar a los padres cuando lo agarran fuera de base, lo llevó hasta donde estaba el mapa mundi. Y cuando el padre llega, efectivamente, estaba armado el mundo, cada país está en su sitio. Y el hombre científico asombrado le pregunta al niño: ¿cómo es posible que tú con 4 años sepas cómo está hecho el mundo? Y el niño le responde: papá, yo no sé cómo está hecho el mundo, pero tú no te diste cuenta que por la parte de atrás de la hoja de tu mapa estaba dibujada la figura de un hombre. Y yo no sé cómo está hecho el mundo, pero yo sé cómo es la figura del hombre. Le di la vuelta a todos los trozos, armé la figura del hombre y cuando le di vuelta estaba armado el mundo. Si queremos mejorar al mundo, no hay otro camino seguro, imperdurable, que no sea tratar de crear, de formar, de construir mejores seres humanos que puedan hacer verdad, una realidad tangible, ese mundo posible al que todos tenemos legítimo derecho y al que en este contexto, tanto por la pandemia como por la manera en que se van desarrollando la ciencia y la tecnología al servicio de las peores causas, puestas al servicio de la guerra, puestas al servicio de otras búsquedas que no creo que nada bueno traigan a la especie humana, siempre que se usen en equilibrio, serán herramientas positivas para el buen desempeño de la especie humana, pero el egoísmo humano, la parte de la mística que nos habita, casi siempre trata de apropiarse de todos esos saberes convertidos en tecnología para usarlo en beneficio de unos pocos. De ahí que el gran desafío de nosotros está en despertar esa sensibilidad en el que el ser humano entienda que es un ser social, que su vida no es exclusiva, no es responsabilidad exclusiva suya, sino que también es responsabilidad de los demás. Y como parte recíproca, la vida de los demás es también su responsabilidad. De manera que no debemos tratar de continuar con el sistema educativo que tenemos, y digo educativo no solo en el sistema escolar, en los sistemas escolares, sino en la manera en que nos educamos en la familia, que es la primera escuela del ser humano, en la escuela y en la sociedad. Queremos un mundo de paz, pero entrenamos a los seres humanos para la guerra.
Hablamos de solidaridad, pero confundimos solidaridad con filantropía y educamos a la gente en la competencia. Y en los currículos necesitamos ser muy competitivos. No hay un currículo que hable de la capacidad colaborativa de una persona. No creo incluso que eso sea muy útil a la hora de que los especialistas en recursos humanos revisen la hoja de vida de alguien. O puede que sí, con otros nombres, pero al final creo que el mundo ha de pasar de la competitividad a la cooperatividad, a la colaboración, sin que competitividad lo estoy usando aquí en el término de competir con el otro, no de ser competente. Claro que hay que buscar la máxima competencia en el desarrollo de las facultades nuestras para la labor que cada uno realiza. Y es lícito que en el desarrollo de una tarea cualquiera se escoja a la persona más competente. Pero en el sentido en que yo uso la palabra competencia, me refiero a tratar de andar a codazo limpio tratando de abrirme camino, porque lo que tengo al lado no es un amigo, ni un hermano, ni un compañero, no es un aliado, es un competidor. Y en ese sentido se trata de que la sociedad actual está empujándome a que yo llegue primero que los demás a cualquier costo. El fin justifica los medios. Y en ese sentido, las transversaciones que hemos hecho de muchísimas cosas, y en el libro se tratan de, a vuela pluma, algunos de estos grandes temas que preocupan a los seres humanos hoy, es que hemos convertido a los medios en fines en sí mismos. Miren ustedes la tecnología, lo que estamos usando ahora. Como medio es algo magnífico. Nadie puede negar la ventaja del desarrollo tecnológico. No podemos caer en la barbaridad de los esclavos de la antigüedad que le echaban la culpa de sus desgracias a las máquinas. Estos equipos que estamos usando son objetos de uso, tienen un valor de uso. Ahora, el tipo de uso depende de la ética del ser humano que lo utiliza. Estos equipos que estamos usando hoy para una conferencia, para un intercambio, para una charla, para una conversación, una tertulia sobre cómo edificarnos y cómo ser mejores seres humanos, pueden agarrarse también para distribuir cómo hacer una bomba y volar una plaza, cómo pueden distribuirse, pueden utilizarse para vender pornografía infantil, para secuestrar a alguien, para 50 cosas. Pero lo que no podemos hacer nosotros es culpar a esa tecnología que tenemos delante de las desgracias, de los padecimientos, de las falencias de los seres humanos. Entonces, en ese mismo sentido, hemos convertido el medio, en fin, en muchísimos aspectos de la vida. Uno de los temas que se toca en el libro y que ha sido más polémico de una parte y de otra ha sido el tema del dinero, por ejemplo, del sostén material de la existencia. Por distintas filosofías, por distintas religiones, se ha enseñado a los seres humanos que el dinero es la causa de todos los males. Cuando lo realmente malo es convertir al dinero en un fin. Pero el dinero es algo útil, es algo tan útil como ese teléfono que tenemos delante, como esa computadora. Y lo malo que se puede hacer con el dinero no depende del dinero en sí, depende del ser humano que usa ese dinero. Entonces, cuando usted enseña a la gente que el que tiene dinero es malo, sí, que todo el que tiene dinero es malo, por supuesto, hay muchísima gente que ha hecho dinero a costa de la desgracia de otros, hay muchísima gente. No me estoy refiriendo a ese plano ideológico, a ese plano político, a ese plano que en el fondo no es más que ideológico, más que político, es ético. Estoy hablando de la persona que no quiere saber de nada material, no quiere tener nada, porque cree que tener algo es dañino, es vergonzoso, lo hace una peor persona. Yo creo, analizándolo en este libro y analizándolo en otros artículos que hemos publicado sobre el tema de la diferencia que hay entre la humildad y la pobreza, hemos dicho que la humildad no tiene que ver con tener o no tener, tiene que ver con los valores, con la manera nuestra de ver la vida. No tiene que ver con el tamaño de la bolsa. Hay gente que no tiene nada y es más soberbia que muchísima gente que tiene millones. Hay otros que tienen millones y son mucho más nobles, más solidarios, más empáticos que otros que no tienen nada. De manera que el problema, como dice el trovador sabiamente, no está en el tener o no tener, sino en el ser y sobre todo en el deber ser. Este libro habla sobre todo del deber ser, inspirado por supuesto en Martí. Martí dice bien claro que los pueblos no están hechos de los hombres como son,
digo, perdón, no están hechos de los hombres como debieran ser, sino de los hombres como son. Por eso hay que tener en cuenta lo bueno y lo malo de los seres humanos para tratar de favorecer lo bueno y dejar lo malo reducido. De lo contrario, lo peor va a prevalecer. Pero ese mismo Martí que está diciendo eso, esa verdad contundente, para que no pensemos que aquel supremo varón literario era un soñador, un hombre que andaba por las esquinas oliendo rosas y desmayándose. No, este hombre que llega a estar contra la guerra, un humanista, termina, por causa de la misma situación política en que estaba Cuba, termina organizando una guerra violenta. Y él mismo, en una de las noches previas a su salida hacia acá, hacia la República Dominicana, para juntarse con Gómez y salir desde aquí, desde Montecristi, hacia la guerra de Cuba, el médico de Matanzas, Rodolfo Miranda, que lo tenía hospedado en su casa, dice que lo sintió llorar. Y fue allá a la habitación donde estaba hospedándose Martí para saber qué le pasaba. Martí tenía varias enfermedades. Algún día hablaremos de ese tema. Pero cuando abre la puerta, Martí está sentado en la cama con la cabeza entre las manos, sollozando. Y el médico le pregunta, maestro, ¿qué le pasa? Y Martí le dice, las madres, doctor, las madres cubanas, ¿cuántas lágrimas van a derramar en esta guerra a la que voy a lanzar a mi país? Es un humanista que ha llegado a una conclusión terrible. Y ese humanista que organiza una guerra, guerra a la que le pone todos los adjetivos posibles, guerra sin odio, porque la guerra no se hacía por odio a España, sino por amor a Cuba. Martí amaba a España y amaba a la cultura española. No era un fanático. Odiaba el sistema colonial que España había impuesto en Cuba. Esa misma política de discernir entre la totalidad y las partes la aplicó por los Estados Unidos. Martí odió el sistema imperial que venía abriéndose paso en la política de los Estados Unidos y la describió como pocos, pero no odió al pueblo norteamericano. Ahí están sus retratos de los grandes norteamericanos. Ahí está el impacto visible en su obra, en su pensamiento, de la filosofía de Emerson. Una filosofía que es complementada por la poesía de Walt Whitman. Su ensayo sobre Whitman, el escrito que hace sobre Whitman, aparece como prólogo de casi todas las compilaciones de la obra poética de Whitman que se han hecho en el mundo. Porque pocos pudieron calar con tanta certeza la maravilla de aquel gigante majestuoso que le cantó a la naturaleza y al hombre como parte de la naturaleza, porque esa cosmovisión martiana, que siempre fue basada en el ser humano, no fue jamás antropocéntrica, no puso Martí al hombre en el centro de la naturaleza, sino como parte importante de la naturaleza. Y si alguna singularidad le dio, fue la de protector y responsable de la naturaleza. Porque en su capacidad de raciocinio, en su inteligencia, tenía el hombre más capacidad que el resto de las especies de animales para cuidar y proteger a la naturaleza. Y en Maestro Ambulante, su único escrito puramente dedicado a un método pedagógico, dirigido por supuesto a un poeta dominicano de aquí de Santo Domingo, José Joaquín Pérez, que le pregunta cómo es posible poner en práctica ese método de Maestro Ambulante. Martí le dice que hay que llevar la ciencia por los campos para enseñar al campesino de nuestra América, de la América Latina, a explotar mejor la tierra sin dañarla. Y dice Martí claramente, dómines no enviaríamos, sino conversadores. No vamos a mandar gente que le enrede la mente a los campesinos con teorías raras y lenguaje enrevesado, sino conversadores, porque él mismo, que había aprendido de uno de sus maestros, José Agustín Caballero, padre de los pobres y de la filosofía cubana, que había dicho que filosofía era el arte de poner en palabras sencillas problemas muy complejos. Martí mismo dice, poner la ciencia en lengua diaria, es ahí un gran bien que pocos hacen. Nuestros tiempos parecieran que mientras más palabras raras uno diga, más erudito parece a la audiencia y termina creándose un diálogo de sordos en el que a mí no me importa que lo que me están oyendo me entiendan, ni aquellos les entienden nada de lo que estoy diciendo yo, pero aplauden para que los demás no crean que somos ignorantes, como la parábola del traje maravilloso de aquel rey que andaba desnudo. Al final, hasta que un niño le dijo, el rey anda desnudo. O sea, yo creo que en ese sentido de entender al ser humano en esta condición biológica y en esa condición humana, nos lleva a darle respuesta a la interrogante que nos plantea o a la disyuntiva que nos plantea el título de la charla de esta noche. Ser humano
entre el ángel y la bestia. Nacemos como seres humanos o nacemos como criaturas biológicas, como cualquier otro animal de la especie, que lleva en sí singularidades que pueden convertirlo en personas de una manera o de otra, en seres humanos bondadosos, solidarios, o en seres humanos violentos, agresivos, para nada solidarios. O sea, todo es un proceso de formación, de construcción de una personalidad sobre una biología a la que a lo sumo podemos aprender a ponerle bridas, a ponerle riendas. Por eso, fíjense, en el prólogo del libro, en la carátula del libro, en la portada, hemos cogido esta imagen. Esta imagen tiene una imagen de 1500 y tanto. Hemos escogido esta imagen de Guido Reni de el arcángel Miguel dominando a Satán. Pero si se dan cuenta, está dominándolo, no lo está matando. Satán, como símbolo del mal, de lo malo, de lo peor, de lo biológico, de lo animal, animal en el sentido bestial, está en el suelo, está atado con una cadena. El arcángel Miguel le tiene el pie en la cabeza y además lo está amenazando con una espada. Pero está vivo, no lo mata, porque sencillamente el ser humano, que es mitad ángel y mitad bestia, no puede matar a la bestia. Somos biología, necesitamos la bestia, porque esa bestia es la que tiene hambre, esa bestia es la que tiene sueño, esa bestia es la que se cansa, pero esa bestia, yo digo, no lo digo en el libro por disciplina, lo digo entre nosotros los amigos, yo creo que en ese proceso de construcción humana sobre la criatura biológica que nace, en la que influye muchísimo, ya dije, la familia, y en la familia la cultura en la que se crea, porque si bien, por ejemplo, la criatura biológica que se llamará ser humano después, tiene un aparato fonético preparado para emitir sonidos diferentes al del resto de los animales. De acuerdo, en eso nos diferenciamos, somos singulares. Ahora, ¿en qué idioma de los tantos idiomas que se hablan va a hablar? Eso no depende de la biología, depende de la cultura en la que se eduque. Un niño puede nacer aquí en Santo Domingo esta noche, pero ser educado en Europa, en un país de habla inglesa, o en China, o en Japón, o en cualquier otro país, cualquier otra cultura. Y ese ser humano que terminará siendo esa criatura biológica que nació aquí, en Santo Domingo, terminará hablando otro idioma, terminará asumiendo otra cultura. No importa que haya nacido aquí, porque al final esa criatura biológica fue formada allá. Es decir, el ser humano lo construyeron en otro ambiente, en otra cultura. Y en eso tenemos que pensar cuando estamos preparando a esos nuevos seres humanos en el seno de la familia, en el seno de la escuela y en la comunidad, para tratar de que comprendan que en su desarrollo, sí, cuáles son los factores que influyen en su desarrollo, cuál es la cultura a la que pertenecen, si bien luego el mismo conocimiento de esa cultura lo llevará a despertarle muchas inquietudes para ver en qué se parece y en qué se diferencia a otras culturas. Cuando ese proceso de comprensión de que pertenecemos a una cultura de la cual nos sentimos orgullosos, pero esa cultura nuestra tiene parecidos y diferencias a otras culturas, vamos desarrollando una mentalidad universal. Cuando decimos que Martí es el más universal de los cubanos, no estamos significando con ello que es el más conocido de los cubanos. No, cualquier youtuber cubano de hoy es más conocido en el mundo que José Martí. Nos referimos a la manera en que José Martí asumía el conocimiento universal y entendía el desarrollo de las culturas universales para todas esas culturas pasarlas por el filtro de la autoctonía, asumir de esas culturas lo mejor, lo viable, lo que pudiera entroncarse, y lo dice muy claro en Nuestra América, artículo publicado en enero de 1891, que dice él dos grandes verdades. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseña la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, no es más necesaria. No está diciendo él, por supuesto, que no se enseña la historia de Grecia o que no se enseña la historia del mundo, sino que ha de enseñarse al dedillo la historia nuestra para que la gente nuestra se sienta orgulloso de la cultura en la que nace, para que no vengan otras culturas de países, de pueblos más desarrollados porque tienen más historia, porque han tenido muchas más situaciones históricas que los han llevado a un nivel
de poder influir desde el punto cultural en nuestras culturas y hacernos ver que nacimos en los peores países del mundo, que pertenecemos a una suerte de segunda cultura, de subcultura, o somos seres humanos de segunda clase. Cuando el ser humano se siente orgulloso de su cultura, y ese orgullo ha de ir, como todo lo que puede hacerle bien a un ser humano, equilibrada, porque con ese orgullo que se siente por lo propio, hay que evitar caer en el extremo, que es ya un nacionalismo a ultranza, un fanatismo hacia lo propio que lo lleva a rebajar lo ajeno. Decía Martí, lo bueno se ha de aplaudir aunque no sea nuestro, y lo malo se ha de criticar aun cuando sea lo nuestro. Él decía también que podemos admirar una idea como podemos admirar una flor, sin importarnos de quién es el jardín. Y esa verdad elemental, esa pequeña metáfora, esa imagen preciosa, poética, es muy fácil de asumir en la literatura y también en la botánica. Usted pasa por un jardín, qué linda la flor, qué linda la rosa. Habrá siempre algún desaprensivo que trata de arrancarla, porque asume que la rosa es tan linda que debe ser para él, y se la lleva. Y deja el jardín sin la rosa y a los paseantes sin la posibilidad de contemplar la belleza de la rosa. Sin embargo, en el plano de las ideas, es mucho más difícil que alguien sea capaz o que alguien esté dispuesto a asumir, defender, proteger, encauzar una idea cuando ha salido de la mente de otro. Entonces, hay veces cuando uno se da cuenta de esta realidad y de que existen personas con esa singularidad, con esa apatía por lo que no nace de su propio cerebro, a veces los que rodeamos a personas así debemos tener la habilidad de no llegar ante esas personas con una idea, por más buena, noble y útil que sea, sino que hay que buscar las variantes. Por supuesto, tenemos que tener nosotros también la capacidad de desprendernos de esa idea. Y no porque haya nacido en mi cerebro, si no la hago yo, no la hace nadie. Ojo, que por ahí para allá hay mucha tela por donde cortar. Esa posición nos ha llevado a grandes desgracias también. Si no soy yo, no es nadie. Sobre todo en los asuntos de mando, de direcciones, etc. Si esta idea es buena, vamos a hacer esto, yo estoy dispuesto a hacer esto, pero si no ando yo, no anda nadie. No apruebo eso y no sigo. Y por ahí se han generado grandes tiranías, grandes disgustos y hay causas muy nobles que han terminado siendo un desastre. Decía Máximo Gómez que por ese camino se perdieron hombres que principiaron siendo grandes y acabaron pequeños. Bueno, debemos llegar a esas personas con esa idea, pero no explicar la idea completa porque no la van a asumir y desde que la descubran la van a bloquear. Por lo tanto, la habilidad sería tratar de sugerir de muchísimas maneras esa idea para que esa persona que tiene el poder de realizar esa idea asuma que se le encendió un bombillito acá y descubra y diga, pero podemos hacer esto. Y ahí tiene usted y se hace el inocente y dice, de acuerdo, excelente idea. Y allá va y se hace la idea. Bueno, hay muchas maneras. Estoy hablando de algo práctico, de algo elemental, pero que nos ocurre todos los días y es causa de grandes desgracias, de grandes males, de grandes disgustos, de malestares tremendos. Y estamos hablando de cómo el ser humano debe dominar esas pasiones. Bueno, esas son las pasiones, parte de las pasiones que nosotros podemos dominar. Y repito, dominar, no eliminar. Nosotros debemos ir aprendiendo cómo embridar esas pasiones. Yo creo que solamente hay dos momentos en que es lícito liberar a la bestia, porque es la bestia la que sabe cómo actuar. Si racionalizamos esos momentos, puede que haya más. Yo he descubierto al menos dos, por su importancia y por su constancia y por su repetitividad en nuestra cotidianidad. Uno es cuando tienes que defender tu integridad física. Cuando tienes que defender tu integridad física por una situación que hayas provocado o que no hayas provocado, tienes que liberar a la bestia. Porque si te pones a racionalizar, terminas siendo tú la víctima. De manera que a esa hora suelta a la bestia que ella te va a defender. Los que hemos vivido en el campo y sabemos lo que significa tener que dirigirnos a una escuela rural, atravesando potreros donde hay ganado suelto, y hemos tenido la desgracia de enredarnos con una vaca recién parida y tener que desprender
a las 7 de la mañana delante de una vaca recién parida que cree que tú le vas a dañar su ternero, su cría, sabemos de lo que es capaz la bestia. Terminas cruzando cercas, terminas subiendo árboles que una vez pasado el peligro no te explica cómo lo hiciste. No fuiste tú, fue la bestia. Si te pones a pensar en cómo cruzar la cerca, la vaca termina agarrándote del lado a la cerca. Ese es un momento, cuando tienes que defender tu integridad. A veces tienes una pelea, desgraciadamente, tienes una pelea y tú terminas haciendo cosas que después dices, bueno, ¿cómo yo la hice? Y a veces no eres consciente. Por eso muchos códigos penales tienen atenuantes para situaciones que se hacen bajo esa impronta, porque no es el ser humano racional que está actuando fundamentalmente en la vida. Bueno, y la otra parte, aquí, bienvenido Freud, es cuando tenemos que cumplir el mandato divino de crecer y multiplicados. Suerte a la bestia, no se ponga a racionalizar esos momentos porque va a ser el papelazo del ciclo y va a terminar haciendo el ridículo. De manera que yo creo que son dos ejemplos que nos demuestran que la bestia está ahí y va a estar siempre ahí. ¿Cuáles son las bridas? ¿Cuáles son los frenos a esa bestia? Las regulaciones a esa bestia. Los valores morales. Valores morales, y fíjense que hablo de moral. No estoy hablando ya de la ética, que es la ciencia que estudia la moral. Hay mucho conflicto en eso. En algunas conferencias nos han preguntado, mucha gente asume el término moral solamente como moral religiosa. La moral es la manera en que tú aplicas en la práctica aquellos valores, aquellos procederes, aquellos modos de actuación que han sido sistematizados teóricamente por la ética. Y así te enseñan en la escuela, te enseñan en la familia que tienes que ser, por ejemplo, una persona honrada. Y te enseñan los modos de actuación, es decir, cómo debes actuar para considerarte una persona honrada. Y tú puedes aprender, pueden recitarte esa catequesis en tu casa, preguntarte en la escuela, hacer un examen, puedes escribir un vigoroso ensayo sobre la honradez, pero cuando te toca desempeñar un cargo público o te toca ser honrado porque te encontraste en la calle algo que no es tuyo, bueno, pues ahí es la honradez se pone a prueba. Y en ese momento usted demuestra si es o no es honrado. Nadie anda por la calle pensando en ser honrado porque le va a pasar por arriba un carro. De manera que los valores morales, los valores éticos, los que nos hacen a nosotros criaturas superiores, son como la demanda eléctrica, se miden en el momento. Usted puede meter un discurso sobre la solidaridad, pero llegado el momento, la vida lo pone a prueba y usted demuestra si es o no solidario. Y en ese momento no se piensa, en ese momento se actúa. Y usted actúa según los resortes morales que lleva por dentro. Por eso, siempre hemos dicho que la preocupación nuestra, de nuestros países, no es enfocarnos exclusivamente en formar buenos funcionarios públicos, buenos militares, buenos policías, buenos médicos. Yo creo que la esencia está en formar buenas personas. Cuando usted forma una buena persona, cuando usted forma un buen ser humano, esa persona luego terminará optando por la profesión que más afinidad tenga consigo o por la profesión que la vida le ponga adelante para sobrevivir. Pero donde quiera que se desempeñe una buena persona, va a ser siempre una buena persona. Una mala persona, donde quiera que se desempeñe, va a ser siempre una mala persona. Vaya, siempre en el sentido en que actúe de manera mala. No creo que nadie sea enteramente malo, como tampoco creo que nadie sea enteramente bueno. Por eso Martí decía el valor que iban a tener y que debían tener en algún momento del desarrollo de la especie las ciencias humanas, las ciencias que se dedicaban al estudio del hombre, la psicología, la sociología, la antropología, etc. Porque, dice él, hay horas de bestia en el ser humano. ¿Quién no ha sentido alguna vez esas horas de angustia en que la garganta siente ser fatídica y los dientes sienten necesidad de morder y los ojos llamean y los puños crispados buscan cuerpo donde caer? Enfrenar esa bestia y sentar sobre ella un ángel es la victoria humana. Un hombre no es más, dice Martí, cuando más es, un hombre no es más, cuando más es que una fiera educada. Y dice él que las ciencias del hombre nunca terminarán de estudiar completamente al hombre, porque siempre se van a encontrar un obstáculo formidable, el propio hombre, dice Martí, porque nadie revelará jamás sus horas de tigre, de zorro y de cerdo. Nadie revelará su encorvamiento bajo la pasión dominadora, la parte que en sus actos ejercen sus sentidos
Y como cada ser humano es un dato importante para el desarrollo de las ciencias humanas, el hombre mismo estorbará perpetuamente que sea conocido el hombre. De manera que tenemos grandes desafíos y creo que estamos a tiempo de asumir la verdad de que no va a haber paz en el mundo hasta que no logremos poner paz en el alma de los seres humanos. No vamos a tener un mundo mejor hasta que no tengamos mejores seres humanos que lo hagan posible. Y también tocamos en el libro la parte de la trascendencia de la vida. Martí, inspirado por Emerson, pero inspirado también por sus lecturas del Evangelio, por sus lecturas de los enciclopedistas, de Víctor Hugo, que tanto le enseñó también, llega a desarrollar una espiritualidad inmensa, si bien siempre con una clara base cristiana. Él mismo, en su cuaderno de apuntes, deja claro con muy pocos años cuál es su sentido de la religiosidad. Él dice que, bueno, fundado en un lugar católico, ha venido desarrollando sus conceptos, sus concepciones en torno a Dios y a su relación con Dios. Y dice él, cristiano, pura y simplemente cristiano, mejoramiento mío, ansia por el mejoramiento de todos, vida por el bien, mi sangre por la sangre de los demás. Es ahí la única religión, igual en todos los climas, igual en todas las épocas, igual en todos los corazones. Yo quiero crear un pueblo que salve al que va a ahogarse, aunque no vaya nunca a misa. No era Martí ateo, era Martí un anticlerical, por supuesto, pero no era un hombre ateo, era un hombre de una espiritualidad enorme. Y esa es otra de las distinciones que nosotros, Abuela Pluma, establecemos en el libro. Siempre digo Abuela Pluma porque este libro se le quitaron más de 200 páginas, tratando de que fuera un libro light, un libro descafeinado en el sentido de que fuera breve, de que pusiera a la gente más a pensar, hacer más sugerencias que tratar de decir lo que uno asume que son sus verdades. Un libro que pudiera leerse en un vuelo de 2 horas. Bueno, la diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. Un mundo en el que, producto de la enorme crisis existencial que hay, una enorme crisis ética que ha venido a ser puesta de manifiesto en el marco de la pandemia, pero que venía siendo la fuente de todas las demás crisis que veníamos teniendo, las crisis políticas, las crisis de guerra, las crisis económicas, las crisis sociales. En medio de ese desamparo ético, de ese desamparo de paradigmas, el mundo se ha ido convirtiendo en cada vez más religioso y menos espiritual. Y a mi juicio, no están reñidas para nada, ni son contrarias a la religiosidad y la espiritualidad. La religiosidad, a mi juicio, viene siendo como una especie de disciplina que debe guiarte a caminos que te lleven a una espiritualidad mucho mayor. Sin embargo, vemos que no es así. Y en ese sentido, Martí era un hombre de una espiritualidad enorme y buscaba siempre los caminos que te llevaran a ser una criatura más espiritual. Porque mientras más espiritual eras, más humano eras, más sensible eras y más te dolían los dolores de los demás, porque al final el gran secreto de estas búsquedas era que llegabas a una conclusión. No eras tú todo el mundo, eras una minúscula parte del mundo conectada con el resto de la humanidad. Por eso, yo creo que Martí hubiera aplaudido aquella manera en que Hemingway termina por quien dobla la campana. No, ha muerto alguien. No, cada vez que un hombre muere, me disminuyo, porque yo soy parte de esa totalidad humana. Por eso no pregunten nunca por quién dobla la campana. Están doblando por ti. Martí lo dice de otra manera. El hombre verdadero ha de sentir como suya el golpe dado a cualquier mejilla de hombre. Dice él, nadie tiene derecho de dormir tranquilo mientras haya un solo hombre infeliz. Y se refiere al ser humano, usaba hombre en el sentido genérico de la palabra. De manera que hay mucho bien que hacer todos los días, en todas partes, todo el tiempo. Y si algo hemos tratado de defender nosotros es que el ser humano despierte esa manera de despertar que Martí habla, de que el ser humano, dice él, que los hombres pueden ser antorcha o mandíbula, y el que puede ser antorcha y desciende a ser mandíbula deserta. Entonces, tratar de que los seres humanos sean antorchas y dejen un poco de ser mandíbulas. Si bien la mandíbula es vital para mantener a la biología viva, pero que el ser humano pueda ser antorcha, pueda convertirse en luz, y la luz se pone en el lugar donde pueda alumbrar la mayor cantidad de gente posible.
todo el mundo tiene posibilidad de hacer algo cada día en el lugar donde está para mejorar al mundo, para hacer del mundo un mejor lugar. Y ese era el secreto del descubrimiento humano. Decía Martí que el papel de un ser humano estaba en... no estaba, dice él, empieza negando. El papel del ser humano no estaba en tratar de procurarse mayor o menor rango en la escala social. El papel del ser humano estaba en tratar de prestar desde el lugar en que ocupaba la mayor suma de mejor obra posible. ¿Y quién no tiene la oportunidad todos los días de aliviar un dolor, de consolar a un triste, de sonreírle a alguien? Cosas que no cuestan nada. Hablamos hace un ratito del dinero. El hambriento le es muy útil que alguien lo abrace y llore con él. Pero más útil que el abrazo y la lágrima es un plato de comida, porque tiene hambre. Por eso decíamos de tratar de eliminar tabúes con respecto a la situación material de la gente. Hay que tratar, el ser humano tiene que ser responsable por sí, hacerse cargo de sí, desde que tiene conciencia. En primer lugar, de su formación, de su educación, de entender, bueno, ya ahí vamos al plano metafísico, hay muchos filósofos marxistas escuchando, me voy a decir aquí una herejía, pero decía Martí que a la parte del mundo tangible se le ha llamado física y a la parte del mundo intangible metafísica. Las dos juntas son la verdad. Una sola es una parte de la verdad que cae si no se apoya de la otra. Y dice él, hay cosas tangibles como mi brazo y cosas intangibles como la simpatía. Bueno, voy a hablar ya de Hermes Trismegisto y el hermetismo. Cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo. Tu mundo físico va a ser expresión de tu mundo íntimo. Trata de cuidar mucho aquellas cosas que piensas, porque esos pensamientos que tienes en tu mente predominantemente van a terminar convirtiéndose en tu realidad. Hemos dicho muchas veces que la vida es como un viaje. Y ese viaje tiene dos vertientes, como un viaje al borde de un desfiladero. Por un lado, el farallón oscuro, la muralla de la roca oscura, fea, lóbrega, amenazante. Del otro lado, los valles inmensos, las nubes, las vistas tremendas. Es hermoso asomarse a un colgadizo, dice Martí, y ver vivir al mundo, verlo nacer, crecer, desarrollarse y aprender en esa majestad continua, el gusto por la verdad y el desdén por la riqueza y la soberbia que se sacrifica y lo sacrifica por la gente inferior e inútil. Grandes pompas tiene el mundo, solicitadas con feo, afán y humillaciones increíbles por los hombres. Y en ese viaje hay gente que va enfocada en el farallón, en la piedra, en lo que no tiene aparentemente solución, en lo oscuro, en lo lóbrego. Y hay otros que van mirando el paisaje, disfrutando el paisaje, disfrutando del viaje. Porque al final, en esa búsqueda de la felicidad, está demostrado, está dicho, recontradicho por todas las vías, por todas las filosofías, de todos los siglos, por todos los lenguajes, que la felicidad no es un lugar donde vamos a llegar un día. La felicidad es este lugar que está acá adentro y acá adentro. La felicidad es un camino. Hay que disfrutar el viaje. Hay un meme por ahí en internet, lo he visto en las redes sociales, que me gusta mucho, que tiene de manera sintética la expresión de la vida. En un inicio hay un bebé en un andador con pamper puesto, sin pelo, desdentado. Y en el otro extremo hay un ancianito, también en un andador, con pamper puesto, sin pelo y desdentado. El inicio y el fin de la existencia humana son casi idénticos. Por eso decía Martí, y con él José de la Luz y Caballero, uno de sus grandes maestros, que la educación comienza al nacer y no acaba sino con la muerte. Por lo tanto, no nos queda de otra que disfrutar el viaje. Y como gran secreto y como gran antídoto a esa mediocridad que nos rodea, porque este hombre que está diciendo todas estas cosas hermosas es un hombre realista. Está diciendo que por la tierra hay que pasar volando, porque de cada grano de polvo se levanta el enemigo a echar abajo, a Banquio y a Saeta, cuanto nace con alas. Pero hay que comprender al ser humano. Por eso a él lo llaman también el gran comprendedor humano. De manera que este hombre nos está diciendo que tenemos que tratar de descubrir toda la belleza que tenga el instante. Y todo instante tiene una belleza. Incluso en la tristeza hay belleza. Ver a un ser humano sensible que es capaz, siendo tan pequeño en comparación con el magno universo, de soportar un dolor tan grande. Y ese dolor puede ser motivado por muchas cosas.
por la pérdida de alguien querido, por una frustración enorme que tenía, por algo que tenía para él una importancia tan grande que otra persona no es capaz de comprenderlo. O sea, ves a ese ser humano con toda su fragilidad, soportando un dolor mayúsculo. Es conmovedor. Es conmovedor. Es como ver a la flor en el amanecer bordeada de rocío, formando pequeños arcoíris en las gotas, descomponiendo la luz del sol, y saber que esa misma belleza, antes del anochecer, va a morir. Esa es la vida humana. Así de breve pasamos. Y dice Martí, ¿de qué sirve vivir si no podemos pasar por la tierra como los cometas por el cielo, dejando a nuestro paso por la vida un reguero de luz? Tratemos de convertir a esa bestia que nace en un ser humano superior. Él mismo llega a confesar, describiendo los crímenes que se habían cometido en determinados momentos, hombres asesinando a hombres. Dice él, bueno, analizando la nueva guerra que se iba a iniciar en México, su adorado México, dice él, otra vez los pensamientos de los hombres caerán bajo los cascos de los caballos. Y en uno de sus maravillosos poemas, que se llama Bosques de Rosas, le está diciendo a su amada, sufrir tú a quien yo amo, y ser tú mi amada, y ser yo mi amada, el casco brutal, y tú el lirio roto. Pues los hombres soberbios no son fieras, bestias y fieras. Mira, aquí te traigo mi bestia muerta y mi furor domado. ¿Y qué dice Martí en ese texto hablando de cómo debían formarse los seres humanos en los maestros ambulantes? Dice él que los hombres necesitan a menudo quienes le muevan la compasión en el pecho y las lágrimas en los ojos y les haga el supremo bien de sentirse generosos, que por maravillosa compensación de la naturaleza, aquel que se da crece, y el que se repliega en sí y vive de pequeños goces y teme partirlos con los demás y solo piensa avariciosamente en beneficiar sus apetitos, se va trocando de hombre en soledad y lleva en el pecho todas las canas del invierno y llega a ser por dentro y aparecer por fuera insecto. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Quisiera oír las opiniones sobre lo que yo asumo que es parte del trabajo que debemos hacer y que todos podemos hacer, porque los educadores no son solo los que están en las aulas, educadores somos todos, todo el tiempo. Y siempre estamos educando, no solo cuando nos lo proponemos, cuando no nos lo proponemos también estamos educando. Por eso la Madre Teresa de Calcuta con gran razón le decía a algunos padres preocupados ante ella porque sus hijos en estos tiempos de tecnología, etcétera, no los atendían, no les prestaban atención, no los escuchaban. Ella decía, no se preocupen, no los escuchan, los observan todo el tiempo. De manera que todos nosotros, constantemente, en la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en las reuniones con los amigos, somos educadores. No podemos tener una vida útil, buena, tratar de ser ángel 4, 8, 5 horas al día, 5 días a la semana y ser una fiera el resto del tiempo. Porque al final, decía Martí, hay que estar siempre en guardia porque la fiera toma el control en cualquier momento. Y para eso hay que poner en el cabezal de la cama, en la sala de la casa y en la puerta de entrada, esta verdad para que nos asuste como el coco y el hombre del saco que nos metía miedo cuando éramos niños. El hombre verdadero está dormido en el fondo de otro hombre bestial. Hay que tratar de crear calabozos para ese hombre bestial y dejar que el ser humano verdadero, ese que es capaz del amor, ese que es capaz del gesto generoso, ese que es capaz de dar la vida por algo hermoso, sobreviva, mejore el mundo y nos mejore a nosotros como sociedades. Muchas gracias.